Se rieron cuando enviaron a los abogados. Dijeron que sería rápido. Limpio. Un mero trámite de normativa urbanística. Ahora uno de ellos sirve cafés en el vestíbulo de mi edificio y el otro tiene que pedirme permiso para ir al baño. Es curioso cómo gira el mundo. Pero antes de esa guerra que ellos mismos provocaron sin saberlo, estaba la cabaña. No era solo madera y piedra amontonada en la ladera de los picos de Europa. Era la fortaleza de silencio que yo mismo había levantado alrededor de mi alma al volver a casa. El aire allí arriba olía a pino húmedo y tierra fresca. No a gasóleo ni a polvo de ciudad. Los únicos sonidos eran el viento entre los hayedos y el crepitar del fuego en la chimenea. Era lo último que me quedaba de mi padre. Un hombre que hablaba más con las manos que con la boca. Él levantó esa cabaña para que durara, clavando sus cimientos en la roca asturiana. Me la dejó a mí. Y con ella me dejó el único trozo de paz que había conocido nunca. Me llamo Carlos Herrera. Para los pocos que aún me llaman por mi nombre. Tengo 42 años. Aunque algunos días me siento mucho más viejo. En el pueblo de abajo solo me conocían como el tipo callado de la montaña. El veterano. No sabían qué clase de veterano. No necesitaban saberlo. Las cosas que hice durante 15 años en los rincones oscuros del mundo las había traído aquí para enterrarlas. Creía que lo había conseguido. Entonces llegaron ellos. El primer aviso no fue una excavadora. Fue el progreso. Un resort de lujo llamado Valle Esmeralda brotó en el fondo del valle como un hongo de cristal y acero. Y con él llegó la comunidad de propietarios. Un pequeño reino gobernado por una mujer llamada Elena Vargas. Yo ya había visto su tipo en salas de juntas y en capitales extranjeras, gente que no ve el mundo para vivir en él, sino para conquistarlo. Tenía la sonrisa de un tiburón y los ojos fríos y vacíos de un depredador que nunca ha pasado hambre. Y mi cabaña. Mi cabaña sin pintar. Imperfecta y perfecta. Estropeaba su vista. Era una mancha en su obra maestra. Una mancha que había que borrar. No llamaron a la puerta. Esa gente nunca llama. Llegaron un martes por la mañana. Un todoterreno negro brillante subió por mi camino de grava. Silencioso y amenazante. 4 hombres con trajes oscuros impecables bajaron. Se movían con la confianza inmerecida de quien solo ha conocido victorias. Uno llevaba una carpeta como si fuera un arma. Los demás sostenían móviles y esa actitud displicente de quien cree que el dinero sustituye al alma. Se detuvieron al pie de mi porche. No miraron las montañas. No miraron los árboles. Me miraron a mí como si fuera transparente. El de la carpeta habló por fin. Su voz era tan estéril como una sala de hospital. Carlos Herrera. Yo estaba limpiando el cañón de un rifle apoyado en la barandilla del porche. No me detuve. Solo le hice un gesto lento con la cabeza. No lo invité a subir. No le ofrecí nada. Se aclaró la garganta. Un sonido impaciente. Señor. Esta propiedad ha sido declarada no conforme según los estatutos de la Comunidad de Propietarios de Valle Esmeralda. Artículo 12. Sección C. Cohesión estética y estándares visuales. Lo recitó de memoria. Lo había hecho muchas veces. La medida de ejecución es inmediata. Entonces levantó la vista. Con un destello de satisfacción arrogante. Esperaba una reacción. Una discusión. Quizás gritos. Recibió silencio. ¿El silencio de las montañas?
Ese silencio que puede tragarse a un hombre entero. Otro más joven. Con un corte de pelo que costaba más que mi compra semanal. Empezó a rodear la propiedad. Sacó el móvil y fotografió mi pila de leña. El viejo cobertizo de herramientas de mi padre. El columpio del porche que construí el verano pasado. Documentaba mi vida como si fuera prueba de un delito. El tercero sacó un cartel rojo brillante de un maletín de piel. Propiedad sujeta a ejecución inmediata de cumplimiento. Sacó un martillo y un clavo. Lo clavó justo en el pilar principal del porche. La viga que mi padre había colocado con sus propias manos. La que llevaba sus iniciales grabadas débilmente en la base. El sonido de ese martillo resonó más fuerte que cualquier disparo que yo hubiera oído jamás. Mi voz. Cuando salió. Fue baja. Engañosamente tranquila. ¿Qué demonios creen que están haciendo en mi tierra? El de la carpeta sonrió con condescendencia. Esa sonrisa que dice, soy mejor que tú y los dos lo sabemos. Su tierra. Señor Herrera. Ahora queda dentro de la jurisdicción ampliada de la comunidad. La votación del ayuntamiento del año pasado. Todo está en acta pública. Su residencia. Lamentablemente. No cumple los nuevos estándares de diseño comunitario, material de revestimiento no autorizado. Inclinación del tejado no conforme. Falta de uniformidad estética. ¿Quiere decir que no está hecha de plástico y vinilo como sus cajitas idénticas de abajo? La sonrisa no flaqueó. Significa que ya no pertenece aquí. Solté un suspiro lento. A ellos les pudo sonar a risa. No lo era. Era el sonido del seguro de un arma al quitarse. Esta cabaña estaba aquí antes de que su comunidad fuera una mala idea en una sala de juntas, dije con voz plana. Mi padre echó estos cimientos él mismo en 1987. Eso, contestó. Perdiendo ya la paciencia, ya no es relevante. Ya se estaba girando. Haciendo una señal al cuarto hombre. El músculo. Este no llevaba carpeta. Llevaba una cadena industrial pesada y un candado que parecía de una caja fuerte de banco. Envolvió esa cadena alrededor de las manillas de mi puerta principal. El metal raspó la madera. Un sonido que me puso los dientes de punta. Cerró el candado con un clic metálico definitivo de propiedad. ¿De ellos? No mía. Estaban sellando mi casa. Mi pasado. Estaban enterrando a mi padre otra vez. Ese fue el momento. El momento en que murió el hombre callado de la montaña. Yo había venido a estos bosques a vivir en paz. A dejar atrás los fantasmas del soldado. Del estratega. Del hombre que entendía que algunas guerras no se ganan con balas, sino con palancas. Información y la aplicación lenta y paciente de una fuerza abrumadora. Me quedé allí inmóvil mientras volvían al todoterreno negro y se marchaban. Levantando polvo en la grava. No miraron atrás. ¿Para qué? En su mundo, la historia ya había terminado. Yo era solo otro problema resuelto. Otro papel que archivar. Un hombre olvidado en un terreno olvidado. Creían que me habían acorralado. Creían que me lo habían quitado todo. Pero cometieron un error fatal. Un error nacido de la arrogancia y la ignorancia. Nunca se preguntaron quién era yo antes de llegar a estas montañas. Nunca pensaron que, al intentar quitarme mi hogar, me acababan de dar una nueva misión. Esa noche no intenté forzar el candado. No arranqué el cartel. Rodeé la casa.
Entré por una ventana que sabían que no habían visto y pasé una última noche junto a la chimenea fría. Al amanecer saqué la vieja chaqueta de lona de mi padre del perchero. Salí por la puerta trasera y desaparecí entre los árboles. No porque huyera, sino porque estaba cazando. La guerra había empezado y ellos ni siquiera lo sabrían hasta que todo su mundo estuviera en llamas. Estuve fuera 13 días. No porque huyera, sino porque pensaba. El primer caído en cualquier pelea real no es el enemigo. Es el pánico. Es la emoción. Necesitaba deshacerme de todo eso. Así que conduje. Encontré un motel barato en una carretera que ya nadie usa. Un sitio donde el silencio solo lo rompía el rumor de los camiones que pasaban. Dejé el teléfono atrás. Dejé la cabaña con su cartel rojo de vergüenza atrás. Dejé atrás al hombre que creía que la paz se encontraba. La paz no se encuentra. Se fabrica. Y a veces hay que fabricarla con un martillo. Las guerras no empiezan con un ataque. Empiezan con un mapa. Con inteligencia. Con conocer al enemigo mejor que él se conoce a sí mismo. Así que empecé a construir mi mapa. Primero, Elena Vargas, presidenta de la Comunidad de Propietarios de Valle Esmeralda. Promotora inmobiliaria. Patrimonio superior a los 50 millones de euros. Divorciada 2 veces. Sin hijos. Toda su vida era una sucesión de adquisiciones, empresas, propiedades, personas. Veía mi terreno no como un hogar, sino como una casilla sin marcar en una lista. Una imperfección en su portfolio. Quería mi cabaña porque era lo único en su vista que no poseía. Segundo, el bufete Montalbán y Ferrer. Su arma preferida. Especializados en litigios de comunidades de propietarios y en lo que ellos llamaban cumplimiento agresivo. Implacables. Caros. La clase de abogados que podían usar una coma en un estatuto para quitarte la casa. Investigando su historial descubrí que no era su primera vez. Tenían un patrón, ancianos. Madres solteras. Gente con ingresos fijos. Cualquiera que no pudiera permitirse una pelea larga y fea. No solo vencían a sus contrarios. Los destrozaban. Hice una lista de sus víctimas, 17 familias en los últimos 5 años. El mismo manual. El mismo resultado. Pero nunca se habían enfrentado a mí. Era hora de formar mi propio equipo. Empecé con una llamada a un hombre al que no había hablado en una década. Arturo Peña. Abogado jubilado. Un león en invierno. Antes se comía a promotores como Montalbán y Ferrer para desayunar. Hasta que un infarto lo convenció de dedicarse a la pesca. Contestó al segundo tono. Carlos Herrera, dijo con su voz grave y ronca. Creía que estabas en la montaña viviendo en paz con el mundo. El mundo tenía otros planes. Arturo. Le conté todo. La comunidad. Los abogados. El cartel rojo en la puerta de mi padre. Hubo un largo silencio. Luego lo oí reír. Un sonido oxidado. Como un motor viejo que vuelve a arrancar. Usaron la ley como una palanca. Hijo, dijo. Es hora de que alguien la use como bisturí. Estoy dentro. Él fue la primera pieza de mi tablero. La segunda fue un fantasma. Conduje hasta la ciudad. A un piso encima de una lavandería ruinosa que siempre olía a lejía. El hombre que abrió la puerta era joven. Pálido.
Parecía que no había visto el sol en años. Lucas Rivera. A quien yo llamaba el fantasma. En Kandahar podía desmantelar toda una red enemiga desde un portátil en la parte trasera de un UMB. Ahora desmantelaba cortafuegos para clientes privados. Me debía una grande. No tuve que recordárselo. Deslicé una carpeta sobre su mesa desordenada. Solo contenía una cosa, una lista de todas las sociedades vinculadas a Elena Vargas y al bufete Montalbán y Ferrer. Quiero las arterias, le dije. Quiero saber dónde fluye el dinero. Dónde se estanca y dónde se esconde. Solo sonrió. Una sonrisa fina y sabia. Hora de cazar. Mientras Lucas empezaba a escarbar. Hice una última parada. Una pequeña redacción independiente. De esas que funcionan a base de café y convicción. Laura Ruiz. Una periodista con más agallas que presupuesto. El periódico local la había despedido después de que destapara los chanchullos de un concejal con terrenos. Odiaba a los matones y olía una buena historia a kilómetros. Me reconoció de la campaña de difamación de la comunidad. He oído lo que te hicieron, dijo. Con ojos afilados. Lo que me hicieron a mí, la corregí, no es nada comparado con lo que les han hecho a otros. Le entregué mi lista. Las 17 familias. Las víctimas que habían dejado a su paso. Miró los nombres. Luego a mí. Su expresión no era de lástima. Era de rabia. ¿Cuándo empezamos? Preguntó. Así. Sin más. El equipo estaba formado. El abogado. El fantasma y la periodista. Creían que iba a luchar en los tribunales. Que jugaría su juego con sus reglas. Pero yo no presentaba una demanda. Estaba construyendo una jaula. Esperé en la oscuridad de aquella habitación de motel. Viendo los datos que Lucas me enviaba fluir por la pantalla. Viendo las piezas de su imperio formar una imagen clara. Y sonreí porque había encontrado la grieta. La pared maestra que, si la derribaba, haría caer todo el edificio. Creían que luchaban contra un hombre solitario en la montaña. No tenían ni idea. Acababan de despertar a un fantasma. Una guerra nunca empieza ruidosa. No comienza con una explosión. Empieza con un susurro. Un papel que cambia de manos en una oficina tranquila. Una línea de código que entra en un terminal seguro. Un movimiento en el tablero tan sutil que tu adversario no lo ve hasta que su rey está en jaque. No bajé de la montaña con un rifle y furia justa. No. Me moví como el agua. Buscando las grietas. Aplicando una presión constante e implacable. Mientras Arturo Peña revisaba casos antiguos buscando precedentes y Laura Ruiz entrevistaba a familias destrozadas por la ambición de Elena Vargas. Yo me centré en lo único que gobernaba su mundo, el dinero. Lucas. Mi fantasma en la máquina. Ya había trazado su reino. Y como todo reino construido sobre la codicia. Tenía un defecto fatal. Era un castillo de naipes levantado sobre deudas. El bufete Montalbán y Ferrer proyectaba una imagen de éxito intocable, escritorios de caoba. Cuadros en las paredes. Trajes que costaban más que mi todoterreno. Pero detrás de esa fachada Lucas descubrió la verdad. Estaban endeudados hasta las cejas. Un préstamo empresarial enorme para financiar la ampliación de sus oficinas lujosas estaba en manos de una sociedad de capital riesgo de Madrid. Sangraban dinero. Fingiendo ser reyes mientras rezaban en secreto para que las facturas no llegaran. Hice una llamada.
No como Carlos Herrera, el veterano desalojado, sino como director de un nuevo grupo de inversión que había creado de la noche a la mañana. Lo llamé Heredad Segura. Una broma privada para mí mismo. No negocié. No regateé. Le hice a la sociedad madrileña una oferta para comprar todo el paquete de deuda del bufete, 80 céntimos por euro. En efectivo. Transferido en 1 hora. Para ellos era un beneficio limpio e inmediato sin riesgo de impago futuro. No dudaron. El trato se cerró en menos tiempo del que tarda en enfriarse un café. Así. Sin más. La correa que rodeaba el cuello de los abogados que habían encadenado mi puerta ahora estaba en mi mano. Ellos no tenían ni idea. Seguían enviando cartas amenazantes. Presentando mociones. Cobrando a Elena Vargas por cada tecla que pulsaban. Sin saber que su propia ruina financiera estaba a una llamada mía de distancia. Ese fue el primer corte. Profundo y silencioso. El segundo corte fue para Elena. Lucas había estado escarbando en las finanzas de la comunidad. En la superficie parecía limpio. Presupuestos equilibrados. Gastos documentados. Pero Lucas no miraba la superficie. Miraba en los rincones oscuros. Encontró una serie de pagos recurrentes pequeños. Unos miles aquí. 5.000 allí. Todos etiquetados como consultoría de relaciones con la comunidad o revisión de normativa urbanística. Todos pagados a una única entidad, Vanguardia Estratégica S.L. Vanguardia no tenía web. Ni oficina. Solo un apartado de correos en Andorra. La clásica sociedad pantalla. Le costó a Lucas otras 48 horas pelar las capas. Vanguardia Estratégica S.L. era propiedad de otra holding, que a su vez pertenecía a un fideicomiso familiar. La única fideicomisaria de ese fideicomiso, Elena Vargas. No solo era presidenta de la comunidad. Era la consultora mejor pagada. Usaba el dinero de sus vecinos para pagarse a sí misma, canalizando las cuotas hacia su propio bolsillo bajo la apariencia de gastos legítimos. Era elegante. Era descarado. Y era malversación de fondos. Envié el archivo a Arturo. Me devolvió la llamada y pude oír la satisfacción sombría en su voz. Esto es el clavo para su ataúd. Carlos, dijo. Pero no lo clavamos todavía. Solo se lo enseñamos a la gente adecuada. Arturo hizo una llamada discreta a un amigo suyo en la Fiscalía de Asturias. No una denuncia formal. Solo una pista amistosa de un ciudadano preocupado sobre posibles irregularidades financieras en una comunidad de propietarios prominente. Lo justo para abrir un expediente. Lo justo para que un investigador empezara a hacer preguntas. La semilla estaba plantada. Ahora tocaba sacarla a la luz. Le di el resto del archivo a Laura Ruiz. No la parte del fraude. Esa era mi as en la manga. Le di la parte humana. La lista de las 17 familias. Los embargos. Las historias de gente que había sido intimidada hasta el silencio. 2 días después salió su artículo. No en el periódico local. En la portada de un portal nacional de investigación periodística. El titular era sencillo y brutal: La reina de Valle Esmeralda. Como la ambición de una mujer está destruyendo una comunidad asturiana. Contaba mi historia. Pero no se quedaba ahí. Contaba la de los Martínez. Un matrimonio mayor que perdió su casa de 40 años por el color no autorizado de sus persianas. La de los García.
Multados hasta la quiebra porque la rampa para la silla de ruedas de su hijo no estaba en la lista aprobada por la comunidad. Nombres. Fechas. Fotos. Corazones rotos. La historia no solo se hizo viral. Explotó. La recogieron cadenas de televisión. Se volvió tendencia en redes. El hashtag Valle Esmeralda Ladrones empezó a aparecer por todas partes. Y entonces se abrieron las compuertas. Mi teléfono de prepago. El que le había dado a Laura. Empezó a sonar sin parar. Eran antiguos empleados del bufete que querían hablar off the record. Eran otros propietarios de urbanizaciones distintas contando historias sobre otros proyectos de Elena Vargas. Era un exmiembro de la junta de la comunidad que había dimitido porque no podía soportar lo que estaba pasando. Creían que estaban solos. El artículo de Laura les mostró que eran un ejército. El reino de silencio que Elena Vargas había construido de repente se volvió muy ruidoso. Yo me quedaba en mi habitación de motel, viendo cómo todo se desplegaba en la pantalla de mi portátil. Viendo cómo su mundo cuidadosamente construido empezaba a tambalearse. Habían venido a mi casa con papeles y martillos, pensando que eran fuertes. Pero su fuerza era una ilusión. Se basaba en la creencia de que nadie jamás se enfrentaría a ellos. De que nadie miraría detrás del telón. Yo no solo miraba. Estaba tirando de todo el maldito telón abajo. Los primeros cortes estaban hechos. El enemigo sangraba. Confundido y expuesto. Pero yo conocía a Elena Vargas. Era un depredador y un depredador acorralado no huye. Sabía que vendría. La verdadera pelea ni siquiera había empezado. Dicen que la luz del sol es el mejor desinfectante. Puede que sea verdad para el moho. Para la podredumbre. Pero para un depredador como Elena Vargas la luz del sol solo la enfurece. Y un depredador enfurecido es un depredador descuidado. Sabía que atacaría. Era cuestión de cuándo. No de sí. Llegó 3 días después de que el artículo de Laura saltara a la prensa nacional. Otro hombre de traje. Otro todoterreno negro subiendo por la grava hacia el único motel del pueblo. Esta vez los papeles que me entregaron no eran sobre mi cabaña. Eran sobre mí. Una demanda por difamación presentada personalmente por Elena Vargas. Decía que mi campaña de difamación, como ella la llamaba, le había causado un daño emocional importante y perjuicio a su reputación profesional. Me demandaba por 10 millones de euros. Leí el documento de pie en el aparcamiento del motel. El asfalto caliente a través de las suelas de mis botas. El notificador parecía nervioso. Probablemente esperaba que gritara. Que maldijera. Solo sonreí. Fue la primera vez que sonreí de verdad en semanas. Porque esa demanda no era un ataque. Era un regalo. Ella acababa de arrastrar nuestra pelea a un terreno legal formal donde la verdad es un arma y cada palabra queda registrada bajo juramento. Creía que me volvía a llevar a su tablero de ajedrez. No tenía ni idea de que yo estaba a punto de prender fuego al tablero entero. La demanda le dio a Arturo Peña todo lo que necesitaba. Abrió la puerta al descubrimiento probatorio. Ahora podíamos citar documentos. Exigir declaraciones y obligar legalmente a testificar. Elena acababa de entregarnos las llaves de su reino. Pero el primer golpe real no vino de nosotros. Vino desde dentro. Una mañana recibí un correo. Sin asunto. Sin remitente. Solo un adjunto.
Era un PDF escaneado del presupuesto interno real de la comunidad de propietarios de Valle Esmeralda. No la versión edulcorada que presentaban al ayuntamiento. Y por todas las páginas había notas manuscritas en tinta roja. Junto a la partida de gastos legales y cumplimiento. Una nota decía, aumentar presupuesto de ejecución un 40% para targeting de parcelas no conformes. Junto a un mapa de la urbanización. Mi propiedad y otras 3 estaban rodeadas en círculo. La nota al lado era sencilla, priorizar para adquisición. EV, Elena Vargas. No estaban solo haciendo cumplir normas. Estaban llevando a cabo una campaña de adquisición hostil. Seleccionando propiedades. Enterrando a los propietarios en multas y costas judiciales. Y luego comprando sus terrenos por 4 perras cuando quebraban. No se trataba de estética. Era un golpe de estado. Una casa tras otra. Envié el archivo a Laura Ruiz. No llamó. No escribió. Fue nuclear. Su artículo de seguimiento fue una obra maestra de guerra periodística. Se publicó con el titular Los memorandos de Valle Esmeralda, una conspiración contra los propietarios. Publicó el presupuesto filtrado. Las notas manuscritas. El mapa con nuestras casas rodeadas en rojo. Conectó los puntos entre las adquisiciones y los miembros de la Junta que tenían intereses económicos en el nuevo resort. La historia no hizo olas. Creó un tsunami. La Fiscalía de Asturias, a la que Arturo ya había dado el soplo, anunció en menos de 24 horas una investigación formal contra la comunidad de propietarios de Valle Esmeralda. Elena Vargas intentó adelantarse. Convocó una rueda de prensa en las escaleras de su reluciente sede corporativa. Llevaba un traje blanco. Intentando parecer pura. Inocente. Habló con calma al principio. Negándolo todo. Llamándolo ataque coordinado de individuos resentidos. Pero los periodistas, armados con las pruebas de Laura, no se echaron atrás. Olían sangre. Señora Vargas. ¿Puede explicar la nota a priorizar para adquisición, junto a la propiedad del señor Herrera? Señora Vargas. ¿Cuál es su relación con Vanguardia Estratégica SL? Señora Vargas. ¿Es cierto que usted se beneficia personalmente del desarrollo de los terrenos que intenta expropiar? Su compostura se resquebrajó. Su sonrisa se convirtió en un gruñido. El vídeo de ella espetando a un periodista, con la voz chorreando veneno, se volvió viral antes de la hora de comer. La reina había perdido su corona delante de todo el mundo. Mientras la tormenta pública rugía, mi equipo seguía trabajando en las sombras. Lucas había estado siguiendo el dinero. Los fondos de reserva de la comunidad no estaban en una simple cuenta bancaria. Estaban en manos de una correduría privada. Marcó múltiples transacciones de alto importe que no coincidían con ningún gasto declarado. Arturo lo llamó por su nombre, malversación. Empaquetamos los datos, limpios, irrefutables y anónimos, y los enviamos a un amigo de Arturo en la agencia tributaria. El Estado ya estaba mirando. Entonces su círculo íntimo se fracturó. 3 miembros de la Junta dimitieron de la noche a la mañana. Uno de ellos, un médico local que claramente se había metido en algo que le venía grande, se pasó al otro lado. Contactó con Arturo, ofreciéndose a testificar a cambio de inmunidad. Las paredes se cerraban rápido sobre ella y, durante todo ese tiempo, yo me mantuve en silencio. Un fantasma. Sin entrevistas. Sin declaraciones públicas.
Dejé que las pruebas hablaran. Dejé que la máquina que había puesto en marcha hiciera su trabajo. Presión aplicada de forma constante desde todas las direcciones. Entonces llegó el error. El que yo estaba esperando. La llamada de Lucas llegó a las 2:13 de la madrugada. Nunca llamaba si no era importante. «Tenemos visita», dijo. Con voz tensa. Cuéntame. Alguien está intentando forzar la entrada al servidor privado de Arturo. Es torpe. Pero decidido. Buscan nuestros expedientes. 1 hora después. Otra alerta, un intento sofisticado de phishing en el correo de Laura Ruiz. Luego uno en la cuenta fantasma que yo usaba. Alguien estaba entrando en pánico. Estaban intentando averiguar qué teníamos. ¿Quiénes éramos? Y la gente en pánico deja huellas. Estoy en ello, dijo Lucas. Y colgó. Le costó menos de un día. Las migas digitales. Las direcciones IP. Los datos fantasma. Todo conducía a un solo sitio. No a la casa de Elena Vargas. No a la oficina de la comunidad. Conducía a un servidor registrado a nombre del bufete Montalbán y Ferrer. Estaban intentando cubrir sus huellas. Intentando contraatacar de la única forma que sabían, en la oscuridad. Como ratas. Pero en la oscuridad es donde yo vivo. Creían que cazaban a un fantasma. Acababan de meterse de lleno en mi trampa. Su ataque torpe le dio a Arturo la justificación legal que necesitaba para presentar una moción de urgencia ante el juzgado. Alegando manipulación de testigos y obstrucción a la justicia en mi caso de difamación. No pidió solo sanciones. Pidió una revisión forense completa de todas las comunicaciones entre Elena Vargas, su junta y su bufete. El juez. Ante un caso ya bajo investigación federal y ahogado en mala prensa. Lo concedió de inmediato. A Lucas se le dio acceso judicial. Las llaves de todo su reino. Sabía lo que iba a encontrar. Se había acabado. Solo quedaba el movimiento final. El jaque mate. La justicia no siempre llega como un trueno. A veces es un clic silencioso. El sonido de una llave girando en una cerradura que nunca debía abrirse. La orden judicial le dio a Lucas la llave y durante 3 días caminó por los pasillos digitales de su reino completamente invisible. Descargó cada correo. Cada mensaje de texto. Cada entrada de agenda. Cada transferencia financiera. Cada archivo supuestamente borrado de los servidores de Elena Vargas y del bufete Montalbán y Ferrer. Ya no era una investigación. Era una autopsia. Me envió el informe final. No era un resumen. Era una cronología de sus pecados expuestos en datos fríos y duros. Un correo de Elena a su abogado principal del bufete fechado una semana antes de que enviaran la primera notificación a mi cabaña: necesitamos acelerar la adquisición de la parcela Herrera. Los inversores del desarrollo norte están impacientes. Un mensaje de texto del mismo abogado a un concejal de urbanismo del ayuntamiento: cena la semana que viene. Necesitamos hablar de las propiedades no conformes. Tu honorario habitual aplica. Una hoja de cálculo enterrada 3 carpetas abajo titulada Fase 1 de adquisiciones. Mi nombre estaba en lo alto de la lista. Seguido de otros 17. Junto a cada nombre había un coste de cumplimiento calculado y un plazo estimado de presión legal. No estaban aplicando normas. Estaban dirigiendo una campaña coordinada para apropiarse de terrenos para un resort privado. La comunidad era solo su ejército privado. Y el fraude iba más profundo.
Lucas encontró las transferencias directas, dinero que salía de los fondos comunitarios al bufete por honorarios legales y luego una parte de ese dinero volvía a la sociedad pantalla de Elena. Vanguardia estratégica. Como consultoría. Era un circuito cerrado perfecto de robo. Imprimí cada página. 300 páginas de pruebas. No sentí ira. No sentí alegría. Sentí calma. La calma del francotirador que tiene al objetivo en la mira. Viento calculado. Respiración controlada. Solo quedaba apretar el gatillo. El gatillo era la propia demanda por difamación de Elena contra mí. La que había presentado por arrogancia. Resultó ser su error fatal definitivo. Entramos en aquella sala del juzgado no como demandados, sino como verdugos. Elena estaba allí, vestida con un traje azul marino impecable. ¿Segura? Compuesta. Su abogado del bufete Montalbán y Ferrer estaba a su lado, revolviendo papeles con aire de aburrimiento practicado. Creían que esto era solo otro trámite. Otro paso para aplastarme. No tenían ni idea de lo que venía. El juez abrió la vista preliminar. El abogado de Elena empezó a hablar. Monótono. Sobre falsedades maliciosas y daño reputacional. Arturo Peña dejó que hablara 5 minutos enteros. Luego se levantó. No gritó. Su voz era baja. Pero llenó la sala. Señoría. Antes de continuar. Mi cliente presenta una moción de sobreseimiento basada en pruebas de perjurio. Conspiración para cometer fraude y abuso del proceso judicial por parte de la demandante. La señora Vargas. Y su letrado. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El abogado de Elena se quedó a media frase. Con la boca abierta. Elena miró a Arturo. Su máscara de compostura empezando a agrietarse. Durante la siguiente hora Arturo lo expuso todo. Presentó los correos. Los mensajes. La hoja de cálculo con mi nombre. Presentó los extractos bancarios que mostraban el flujo de dinero de la comunidad al bufete y de vuelta a Elena. Con cada prueba. Otra capa de su mundo se desprendía. El color abandonó el rostro de Elena. Su abogado sudaba. Manoseaba sus notas. Su arrogancia reemplazada por puro pánico. La expresión del juez pasó de impaciente a intrigada a furia pétrea. Esto es profundamente perturbador, dijo el juez mirando a Elena desde el estrado. Pero Arturo no había terminado. Y finalmente. Señoría, dijo. Bajando aún más la voz. Está el asunto de la propia propiedad. La demandante ha basado todo su caso y las acciones de la comunidad en ordenanzas urbanísticas locales y estatutos. Colocó un único documento amarillo sobre la mesa del juez. Este es el título original y la concesión de tierras histórica para la parcela Herrera fechada en 1923. Designa el terreno como caserío histórico protegido bajo la Ley de Patrimonio Histórico del Principado de Asturias. Cualquier ordenanza local que vulnere su estatuto protegido es y siempre ha sido legalmente nula. Jaque mate. Ya no se trataba solo de sus mentiras. Ya no se trataba solo de su fraude. Toda su base legal. El propio fundamento de su ataque. Se había construido sobre arena. Habían intentado apropiarse de una pieza protegida del patrimonio histórico regional. El juez golpeó el mazo. Caso sobreseído con perjuicio. Miró a Elena y a su abogado. Aconsejo al letrado de la parte demandante que permanezca disponible. Este juzgado remitirá todo el asunto a la Fiscalía para investigación penal.
Se había acabado. Elena no dijo una palabra. Solo se levantó. Con el rostro convertido en una máscara de ruina. Y salió de la sala derrotada. Su abogado parecía haber visto un fantasma. Mi fantasma. La guerra legal estaba ganada. Ahora venía la financiera. A la mañana siguiente hice una llamada. No como Carlos Herrera, sino como director de Heredad Segura. Llamé al nuevo socio gerente del bufete Montalbán y Ferrer. Buenos días, dije. Le llamo para informarle de que su despacho está en mora de su préstamo empresarial principal. Que mi sociedad ahora ostenta según el acuerdo alcanzado. El pago íntegro vence de inmediato. Oí cómo tragaba saliva al otro lado de la línea. Podemos acordar un plan de pagos. No, dije. Con voz baja pero firme. Sin planes. La deuda vence. Tienen hasta las 5 de hoy. Después comenzaremos la liquidación de activos. No tenían el dinero. Yo lo sabía. Declararon concurso al día siguiente. La subasta se celebró 2 semanas después. Un triste y discreto acto en una sala oficial sofocante. Escritorios. Sillas. Ordenadores. Toda la cáscara pulida de su empresa depredadora vendida por 4 perras. El último artículo de la lista era la escritura del edificio de oficinas. La torre de cristal en el centro de Oviedo. Su símbolo de poder. Solo hubo un postor, yo. Ni siquiera tuve que presentarme. Arturo se encargó. Lo compró con una fracción del dinero que Elena había sido condenada a pagarme en daños. Esa misma tarde me trajo la escritura a la cabaña. El cartel rojo ya no estaba. La cadena ya no estaba. Tenía un fuego encendido en la chimenea. Me entregó el grueso papel vitela. Ahora yo era el propietario del edificio donde se había planeado la guerra contra mí. Miré el documento. Luego el fuego. No solo había recuperado mi casa. Les había quitado la suya. Les había quitado su fortaleza. Su santuario. Les había quitado su reino. Y ahora yo decidiría qué hacer con él. Dicen que cada guerra de un hombre termina de forma distinta. Algunas terminan con un tratado. Algunas en silencio. La mía terminó con un juego de llaves en la mano. Llaves de una oficina de paredes de cristal que nunca quise. Elena Vargas desapareció antes de que se desvelara la primera acusación. Un día su cara estaba en todos los canales de noticias. Retrato de desafío. Al siguiente. Su mansión estaba vacía. Sus cuentas drenadas. Su número desconectado. Se desvaneció como un mal recuerdo. Algunos dicen que está en las Islas Caimán. Otros en Dubái. No me importa. Se fue y yo sigo aquí. Eso es lo único que importa. Con la reina desaparecida. El reino se derrumbó. La comunidad de propietarios de Valle Esmeralda se disolvió bajo el peso de las demandas y la investigación fiscal. Los miembros de la Junta se dispersaron, señalándose unos a otros hasta el final. El bufete Montalbán y Ferrer dejó de existir. Su nombre fue raspado de las puertas de cristal del centro, dejando solo un leve contorno como una cicatriz. Durante un tiempo hubo caos. Pero no era el caos de la destrucción. Era el caos de la reconstrucción. De vecinos hablando entre sí por primera vez sin miedo. De derribar las ridículas verjas ornamentales de la entrada de la urbanización. La vida empezó a volver al valle.
No la vida pulida y artificial que Elena había intentado imponer. Algo real. Algo mejor. Pasé aquel primer invierno arreglando la cabaña. No porque tuviera que hacerlo, sino porque me parecía correcto. Cambié la puerta que habían encadenado. Lijé el pilar donde clavaron su cartel rojo y despejé la maleza seca de los árboles de alrededor. No solo reparaba una casa. Curaba una herida. Mi equipo. Mi pequeño ejército de fantasmas y luchadores. Encontró su propio lugar. Arturo Peña nunca aceptó un céntimo del acuerdo. Solo pidió una buena botella de Bourbon y la promesa de que usaría su experiencia para el bien. Mantuvimos su nombre en la puerta del nuevo centro. Falleció plácidamente mientras dormía la pasada primavera. Un león por fin en reposo. Lucas el fantasma Rivera recibió una oferta de una empresa de ciberseguridad en Barcelona. Un sueldo de 7 cifras. La rechazó. En cambio creó una herramienta de seguridad open source para pequeñas ONG y periodistas. Regalándola gratis. Dijo que estaba cansado de construir muros. Quería dar a la gente ventanas. Y Laura Ruiz tomó el reconocimiento nacional de sus artículos y lo usó para lanzar su propio medio independiente aquí mismo. En nuestro pequeño pueblo. Dijo, las grandes historias importan. Pero las pequeñas son las que mantienen a la gente honesta. Sigue siendo un bulldog. Sigue odiando a los matones. En cuanto a mí, tomé las llaves de aquella oficina vacía del centro. Durante semanas no hice nada con ella. Solo la dejé allí. Silenciosa y vacía. Hasta que un día un joven veterano que conocía del centro de veteranos del pueblo vino a mi cabaña. Su pensión de discapacidad le había sido denegada. Estaba a punto de perder su piso. No sabía a quién recurrir. Llevaba una carpeta llena de papeles que no entendía. Miré la carpeta. Luego lo miré a él y supe para qué servía la oficina. No quería su reino. Pero podía usar su castillo. Llamé a la antigua paralegal de Arturo. Llamé a un grupo de defensa de veteranos. Usé mi propio dinero para volver a encender las luces. Abrimos las puertas un mes después. El Centro Peña Herrera de Justicia, ayuda legal gratuita para veteranos y propietarios. Ahora, el lugar donde una vez planearon la destrucción de familias es donde las familias vienen a ser defendidas. Los escritorios de caoba han desaparecido, sustituidos por mesas y sillas sencillas. El aire huele a café recién hecho. No a colonia cara. Y las personas que entran se parecen a mí. Cansadas. Un poco rotas. Pero no dispuestas a rendirse. A veces me siento allí. En la oficina que una vez fue de mis enemigos. Y miro la ciudad. No siento triunfo. No siento rabia. Solo siento propósito. Vinieron a llevarse una cabaña. Querían borrar un trozo del pasado. En cambio, crearon un futuro que nunca pretendieron. Mi legado no es este edificio. No es la historia en los periódicos. Es el gesto silencioso de un veterano al que le devolvieron sus prestaciones. Es la sonrisa aliviada de un propietario que no perdió su casa por el color de su valla. Es la paz en el valle.